Carlos Sánchez, Iron Man. paracaidista, siempre en movimiento, hasta que un día le dieron un diagnóstico que le cambió la vida. Porque en el movimiento está la vida. Avanzar. La fuerza de seguir. Carlos, tienes un currículum deportivo envidiable, ciclista, triatleta, paracaidista, pero háblanos de ese diagnóstico, ese día, hace un par de años, un poco más, que recibiste un diagnóstico. ¿Qué fue lo primero que pasó por tu cabeza? Lo primero que pasó por mi cabeza fue, la verdad, nada. Fue más como un bloqueo de lo que me estaban diciendo. Era casi como, mira, tienes una gripe, tienes que echarle pierna, vamos para adelante. Básicamente en ese momento, la primera vez que me lo dijeron, yo como que me lo tragué, lo asumí, dije, nada, no me queda más que seguir para adelante, pues. Confío en que me dicen que el tratamiento es bien eficiente en controlar la enfermedad. Tengo no más que confiar en esa palabra y fue lo que hice. Para mí fue un día normal, no fue de mayor shock, no fue de mayor angustia. Mi angustia era como decírselo a mis hijos, como decírselo a mi gente querida. Estaba mi esposa Maitán en ese momento acompañándome. Yo creo que ella estuvo más en shock que yo en ese momento. Eh, Nada, no pregunté absolutamente nada. Tanto así que cuando llegué a mi casa, mis hijos me empezaron a preguntar un montón de cosas que a mí ni me pasaran por la cabeza. Y tuvimos que hacer una segunda cita, pues quizá para que todo el mundo pudiera entender en qué Aclarar lugar sus estaba. dudas. Cosa que yo no tenía ninguna, sino que yo como que me enfoqué hacia adelante y digamos que me tranqué en ese momento solo en seguir adelante. ¿Hubo algún momento en que como que te hiciera clic y empezaras a, o te asustaras, o tu emocionalidad cambiara en alguna dirección? Siempre he pensado que soy un tipo muy particular, muy solitario, muy de yo manejar yo mis problemas, muy de yo resolver mis cosas. Pero me pasaron cosas interesantes, como en el primer momento no querer decírselo a nadie. O sea, digamos, por obligación como papá, se lo dije a mis hijos, porque existía la responsabilidad o la posibilidad remota de que no, el tratamiento no funcionara, aunque eso no me pasó por la cabeza, pero sí quise lo primero decírselo a mis hijos. Ahí salieron mis hijos. En Google dice que te quedan de 3 meses a 5 años de vida. En que si no haces, ahí salieron todas las preguntas. Después pasé por una etapa donde quise compartirlo con algunas personas, muy particular, o sea, fueron muy pocos a los que realmente me nació decirle, chamo, estoy como que en un problema, digamos, me diagnosticaron una enfermedad que si bien es mala, la puedo controlar si hago ciertas cosas. Y después pasé una tercera etapa donde empecé a echar broma con, no a echar broma, la palabra es a joder con la enfermedad. Donde yo veía allí y me causaba algún tipo de gracia ver la expresión que ponían cada vez que le decía que tenía razón. Entonces digamos que fui como en ese equilibrio jugando con ese tema hasta que en un momento, ojo, parece mentira, tengo 2 años y medio con la enfermedad y mi mamá se enteró hace 3 meses que yo tengo la enfermedad porque no me parecía justo a mi mamá a esta edad ponerla a sufrir, además que no vive en el país, a tenerle en la cabeza un problema más donde yo tengo una enfermedad donde hasta hace 20 años era básicamente mortal. Entonces como que de alguna manera bloquea a mucha gente para no tener que enfrentar decirles, y mi mamá fue una de las que sufrió eso. Hace 3, 4 meses sí tuvimos una conversación bien larga por teléfono y aproveché y conversamos larguísimo sobre eso. Mi mamá también es psicóloga y fue, la verdad, que fue una conversación maravillosa. Yo le encantado tenerla antes, pero quizás el miedo de preocuparla me bloqueó un poco. Muchos pacientes ante un diagnóstico como ese se quedan quietos, paralizados, como que tratan de guardar las energías para
gestionar el tratamiento, piensa que van a tener pocas cosas, entonces mejor no las gasto haciendo deporte, que sin embargo te pasó justamente lo contrario. El deporte que hacías lo multiplicaste o lo elevaste a unas potencias que a lo mejor ni tú mismo te esperabas. ¿Y qué pasó ahí? Claro, tú empezaste diciendo que yo era un deportista o que hacía, yo la verdad que he sido como un deportista recreacional. O sea, a mí me encanta montar bicicleta, pero si un día estaba cansado, la verdad es que no me provocaba salir, no salía. Yo por principio no salía si estaba lloviendo en mi bicicleta. De hecho, como me enteré de la enfermedad fue en una caída en la bicicleta, pasé 6 días hospitalizado con hemorragia, fracturas de clavícula, placa. Ahí descubrieron mis glóbulos blancos altos y tuve un proceso de 4 o 5 meses haciéndome el chequeo hasta el diagnóstico de la leucemia. Entonces, digamos que como deportista me encantaba nadar, le invitaba a un aguas abiertas, lo que me daba era la libertad de poder, mira, vamos a caminar 40 kilómetros en la montaña, 4000 metros. Y chévere, tenía la condición física para hacer, quizás no pasó unos pasos, pero la condición física la tenía. Además de rodar desde, no sé, 200 kilómetros, la condición física la tenía, quizás no los pasos, pero los tenía. Paracaidismo, digamos, no tiene que tener buena condición física, sino que son un poquito más de voluntad para hacerlo, pero también lo he hecho siempre y me ha gustado. Todo ese tipo de deportes siempre me han gustado. Una de las cosas que me llamó mucho la atención cuando me dieron el diagnóstico y me dieron el tratamiento es que me dijeron que habían 3 cosas fundamentales que yo tenía que hacer. Una era evitar la toronja, una evitar la fruta estrella y otra no dejar de tomarme jamás mi pastilla. Y yo, "Coño, si la pastilla realmente me va a curar, ¿por qué dejaría yo de tomármela?". Y el doctor lo único que me contestó fue, te sorprendería. Entonces, este, empecé con mi tratamiento, empezó a funcionar. Sí empecé a escaparme, como te digo, soy muy cerrado, sí empecé a escaparme más en el deporte, ya no era tanto recreativo, sino más bien como mi puertica donde no pensaba mucho en eso. Y empecé a ponerme como metas donde que antes no me ponía. O sea, no me importa si estoy cansado, tengo que pararme y salir a correr. Este, no me importa si está lloviendo, tengo que salir a rodar los 200 kilómetros. No me importa si el mar está vuelto leña, yo voy a salir a nadar mis 3000 metros. O sea, ese tipo de cosas empezó a pasar. La pastilla me genera como líquido en los pulmones, cosa que no me interesa sino hasta los 18 meses del tratamiento que el doctor me vio y me dijo, chévere, no tienes agua en los pulmones. O sea, debería tener agua en los pulmones. Me dice, bueno, es parte del tratamiento. Y sí, es una cosa que el deporte me ha ayudado muchísimo. Entonces, no es solo que me escapé a través del deporte, sino que sí me di cuenta que yo pasaba 2 o 3 días sin hacer deporte y sí sentía flema en los pulmones. O sea, me sentía mucho más pesado. Sí, el sentimiento era peor. Entonces, descubrí que mientras más deporte hacía, mucho mejor me sentía. Pero era no solo físicamente, sino anémicamente, o sea, la verdad es que era el humor, todo me funcionaba. Cuando hables con mis hijos, van a decir que yo no tengo humor, pero bueno, esos son otros problemas. Me empecé a poner como metas muy a corto plazo y me empezó a funcionar, o sea, empecé ya sí a tener rendimiento, no solo hacer los 3000 metros, los 100 kilómetros, los 30 y pico kilómetros, sino empecé a alcanzar gente que jamás pensé que podía alcanzar. Llegó un punto donde empecé a pasar gente que jamás pensé que podía alcanzar. Y entonces me fui como motivando en el camino. El tema de la pastilla que el doctor dijo que te sorprendería, bueno, tiene varias cosas. Te genera a veces unas erupciones en el cuerpo, tipo ampollitas, que es un fastidio, Sí, como un sacullido. un sarcollido, pero a veces son ampollas. Entonces, digamos, el primer mes no te importa, el segundo mes no te importa, ya el sexto mes te empiezan a fastidiar las ampollas. No es que estás todo el tiempo así, pero tienes periodos donde te sale. Entonces empiezas a agarrarle cosita a la pastilla. La pastilla tiene otro problema, digamos, de las desventajas que tiene, es que me pone cada cierto tiempo, 20 y pico días, no sé cuántos días exactamente, me mete en un hueco horrible. Horrible, horrible, horrible. Tanto el humor me cae, me deprimo horriblemente, tengo cero ganas de pararme de mi cama. Y el deporte me ayudó a entender que a pesar de que no podía exigirle a mi cuerpo como cuando me sentía bien,
esa ventana de escaparme cuando me sentía mal, aunque fuera una menor proporción o una menor intensidad, me funcionaba excelente. Entonces, siempre me mantuvo en movimiento. Y hoy en día creo que tengo la mejor condición física que he tenido en toda mi vida. Sí, así es. Mucha gente no cree el efecto tan potenciador que puede tener el deporte en la vida de la gente. Es increíble cómo puede sacarte, aunque no hables con nadie, pero vas y haces tu trabajo tú solito y cuando termina te sientes mejor. Automáticamente, sin haber socializado, sin haber interactuado, sin haberte vinculado, te sientes. Y no es magia, No, claro que no. no es fácil, pero sí funciona. Sí, funciona. O sea, es difícil en esos momentos donde estás por la pastilla, el tratamiento, estás hundido en un hueco que lo que tienes es una depresión horrible y eso es lo que entendí porque mucha gente deja el tratamiento. Porque es tan feo ese hueco pequeño que hay momentos donde tú de verdad dices, yo no quiero más esto, yo no quiero más las ampollas, yo no quiero más esta sensación, no la quiero más. Entonces, entendí ese, te sorprendería, pero yo me agarré más del deporte. O sea, no me quiero levantar, no puedo levantarme, me cuesta levantarme, casco puesto, zapatos, bicicleta puesta, hasta donde llegue. Y regresaba mucho mejor que haber quedado en mi casa, porque las dos cosas las hice. Más de una vez dije, no quiero salir, me quedo en mi casa. A todos mis entrenadores les dije, mira, hay momentos donde yo voy a seguir siendo el Carlos Sánchez flojo que va a querer echar carros y hay momentos donde realmente el Carlos Sánchez no tiene con qué hacerlo. Por el tratamiento a todos mis entrenadores se los di, todos los entendieron y todos me apoyaron muchísimo. Entonces sí hubo momentos donde yo tenía que bajarle muchísimo la intensidad, pero eran periodos relativamente cortos, entre 3 y 5 días donde iba al hueco y igual te entraba, pum, salía. Y salía con más ganas de no regresar al hueco, lo que me llevaba a seguir entrenando mucho más. Y sí, a mí me ha funcionado de maravilla hacer ejercicio. Carlos, háblanos ahora de tu familia, de tu esposa. Tienes 4 hijos. ¿Cómo vivieron ellos? Ya nos dijiste antes que, bueno, al principio ellos empezaron a preguntar, fueron todos a una consulta médica para aclarar dudas, pero ¿cómo se fue transformando ese Carlos y esa relación con ellos a lo largo de este tiempo? Mira, mis dos hijas, digamos, son bastante cuevas. Me llevan, digamos, por el medio de la calle. Eh, de hecho, ellas fueron las que más angustia tuvieron en su momento de- o dudas, sobre todo porque fueron las primeras que buscaron en que era cuánto tiempo de vida me quedaba Bueno, cuando él nos dijo que tenía leucemia, fue muy hecho, fue muy Carlos Sánchez. Fue gracioso y todo. O sea, nunca fue un tema de un susto. Ante entrar con eso, Maitane también para mí fue un ancla importantísimo en mi enfermedad. En el momento donde yo me tranqué, tan estuvo parada como un tronco, cosa que le agradeceré eternamente el apoyo que me dio y que me ha dado siempre. Circunstancialmente no pudimos seguir juntos, pero sigo teniendo el cariño más grande que puedo tener con ella, sobre todo por el apoyo que me dio en ese momento. Mi enfermedad o mi noticia de mi enfermedad, yo te la pudiera decir, te la pudiera partir en dos pedazos. En el momento donde me encerré mucho con mis hijos. El de no creer la realidad, la idea tan a veces intolerable de confrontarte con la vulnerabilidad de tus papás y de pensar que mi papá, sobre todo el Iron Man, em, estaba enfermo con algo como con tanta connotación tan fuerte como es el cáncer y la leucemia. Pero fue más como un lado paternal de miedo a, mira, existe la posibilidad remota que no tengo mucho más tiempo con mis hijos, más que un acercamiento que sí me ocurrió en la segunda etapa, y te lo escribo ahorita, ese acercamiento, digamos, nos trajo juntos, nos reencontramos otra vez porque ya todos ellos están grandes, todos ellos tienen su vida, digamos que todos estaban enfocados en hacer su vida y ese como que me los trajo otra vez de ser.
Pero siento que desde que nos dijo esa noticia, fue horrible cuando nos dijo, él no dijo esa parte. O sea, él nos llevó a comer cachapa y nos dijo, mira, para que sepan tengo cáncer, buen provecho. Así. Con mi papá yo siempre sentí que estaba tranquilo, entonces yo lo tomaba tranquilo también. Hace como 9 meses, el doctor vio que mi enfermedad está 100% controlada, vio que era candidato posiblemente a remisión de tratamiento, me bajó el tratamiento, la dosis a la mitad, y en ese momento me rompí. Parece mentira, no en el momento en que me dijeron que estaba enfermo, sino en el momento en que me dijeron que tenía un way out, que existía la posibilidad de salir. Él estaba en un proceso de como encontrarse a sí mismo de, quiero pensar en mí porque tengo una enfermedad que me ha abierto los ojos. Eso fue creo que después del doctor de haberle dicho que estaba en revisión. Y ahí fue donde él de verdad cambió. Él de verdad dijo, creo que fue un despertar de decir, pues estoy a punto de, ¿sabes? De que me pasara algo, pues entonces, En ese momento me rompí, en ese momento es donde te conocí a ti, que toda la ayuda contigo, que ha sido maravillosa. Y en ese momento no solo el apoyo, la cercanía que tenía con mis hijos como padre con esta enfermedad, sino que empecé a conseguir cosas que teníamos en común con cada uno de mis hijos. Me siento demasiado bien. ¿Y tú? Me fundiste para la mierda. ¿Cómo te sientes? Tu mamá. ¿Sí? Eso no se encuentra yo. Papi. El orden no tiene nada que ver, pero Paola, que de muy chiquita corría, dijo, quiero hacer triatlón. Y dije, bueno, todo el mundo quiere hacer triatlones, no es para todo el mundo. Le encantó la bicicleta, entró en el mundo de la bicicleta como yo estoy pegado y pasó a una bicicleta y ahí empezamos a nadar, de ahí empezamos a correr, de ahí empezamos a disfrutar triatlones juntos, empezamos a sufrir, enseñarle a chupar ruedas, llevarla a la autopista vía Higuerote, que me dirán que soy un papá que está loco. Empezamos a hacer todo lo que yo hago a la escala donde ella, o el nivel donde ella está en este momento, que ha sido para mí maravilloso. Hemos hecho 2 carreras juntos. Y he tenido la oportunidad de terminar las carreras con ella o ver cómo ella termina las carreras y para mí ha sido el mejor regalo que me puedo darle en la vida. Entonces, por el lado con Paola ha sido maravilloso. Entrenamos todas las horas del mundo en la semana juntos y ha sido estupendo. Yo quiero aprovechar cada minuto que pueda. Si lo que tenemos en común es el paracaidismo, entonces voy y me gasto la plata que me tengo que gastar. No me importa, pero por lo menos estoy con él. O no salto, pero estoy abajo esperando. Camila está un poco más loca que los demás y entonces entró por el lado del paracaidismo. No ha terminado su curso, pero hemos compartido estar en la zona, yo salir del avión mientras ella está montada en el avión, hablamos del mismo tema, conocemos a la misma gente, nos gustan los mismos y eso nos ha unido también muchísimo por ese lado del paracaidismo. a diferencia de mis hermanas, yo no hacía tanto deporte, hacía tanto salto en paracaídas con él, pero lo que yo tenía relacionado con el que era el trabajo, aprovechaba cada momento para preguntarle. También ahí ha sido inspiración, entonces siempre agarro de eso para hablar con él y aprovechar a ver cómo se siente, como aunque tengamos diferencias, a ver cómo está todo. Sebastián es un loco de finanzas, un genio de finanzas y ese es un mundo que a mí me apasiona, es el que he vivido toda mi vida. Y entonces tenemos conversaciones que yo jamás pensé que podía tener con ninguno de mis hijos. No siempre estamos de acuerdo, tenemos formas quizás bastante distintas de hacer las cosas, pero generalmente la conclusión termina siendo lo mismo, que por eso es finanzas. O sea, si estamos buscando un solo fin, hay varias maneras de llegar. Tenía mucho rato sin sentirme tan cercano a mi papá de esa forma, de una manera tan íntima, de en serio conocer su mundo interior. Y Nacho ha sido, digamos, tu suplente en los momentos donde yo no he estado, donde tú no has estado, o de repente necesitado pegarte un grito a alguien. Ignacio no vive en Venezuela y he conocido un ser humano maravilloso con el que he podido tener conversaciones larguísimas y profundas, espectacular. Entonces, no solo regresé a tener la relación padre-hijo, sino que empecé a tener la relación, digamos, directa con cada uno y muy específica con cada uno. Entonces, sí logro ser el padre de hijos, pero además tengo esas conversaciones muy específicas con cada uno de ellos, que ha sido maravilloso. Para mí ha sido el mejor regalo del mundo. O sea, esta enfermedad me trajo eso, me devolvió eso, o me regaló eso, y
Y yo creo que hoy en día estoy súper agradecido de eso. A veces la enfermedad es la oportunidad de acercarse, de reunirse, de volverse a vincular y de disfrutar. Ahorita cuando venía en el carro, me acordé de una pregunta, tuve un momento, y sí, que se la haces a muchos pacientes tuyos, me dijiste, una vez diagnosticado oncológicamente, tú le preguntas a los pacientes qué necesitan ordenar en su vida en caso que lleguen al final de su enfermedad. Y yo no sé si te lo contesté, pero ahorita que venía en el camino estoy seguro, yo no necesito, yo hoy en día, incluso a nivel familiar, que digamos pudiera ser lo más complicado, yo estoy totalmente tranquilo de haber resuelto todo lo que tenía que resolver. De haber ordenado, te dio la oportunidad de Y ha sido darte cuenta que quería acercarnos a nuevos otra vez. Hablemos un poquito ahora de tu rendimiento. Pasaste de un rendimiento recreativo a un rendimiento profesional, por ponerle algún calificativo. Quizá no es el más indicado, pero no importa. ¿Cómo lo sientes? ¿Cómo lo vives? No lo creo. O sea, yo siempre fui promedio, digamos, alrededor del 50%. Aspirar a hacer podio era, si se daba, no se daba, chévere. Sí, Hacer pero un eso PR, cambió y cambió después de un diagnóstico como es la leucemia, tan difícil. claro, un día empecé a, bueno, lo que me llevó todo ese entrenamiento, dije, bueno, déjame justificar todo el entrenamiento, vamos a empezar a hacer carrera o vamos a empezar a medir, digamos, circuitos que hago regularmente. El de Carayaca, por ejemplo, que lo estábamos conversando ahorita, o sea, mi mejor nivel desde Mamo a Petaquire eran 3 horas 10 y yo estaba súper feliz. El promedio del tiempo de la mayoría de la gente que lo hace montando bicicleta. En un momento dado estaba alrededor de las 3 horas, sin darme cuenta estaba alrededor de las 2 horas 50, hoy en día pues está las 2 horas 35 sin tener que sacarme los hombros, digamos, estoy haciendo quizás un menor esfuerzo, pero le he bajado casi 50 minutos, 40 minutos a ese recorrido. En términos de triatlones, de llegar entre los primeros 50, 60% de la carrera, hoy en día hago podio y le llevo ventaja larga al segundo que llega conmigo. Y el último triatlón que hice, que cosa que me dio risa y no me lo puedo creer, yo hubiera hecho podio en todas las categorías, desde los 20 años hasta los 70 años. En todas las categorías hubiera quedado entre primero o segundo, entre 20 y 25, 25, 30, 30. Hoy en día, y no es que yo diga perro, o sea, no me lo puedo creer. Los 21K de CAF, por ejemplo, que salía a buscar un tiempo específico, no me lo creía el tiempo que estaba buscando, pero bueno, hace tiempo lo logré hacer el tiempo, me sentí súper cómodo, creo que puedo hacer muchísimo mejor tiempo todavía, que lo que más me llamó la atención es que en el camino logré pasar a gente corriendo que jamás pensé que podía pasar corriendo, y los pasé como que si estuvieran parados. Entonces, es una cosa que hoy en día no me lo creo, que lo estoy disfrutando muchísimo, que me anima más a seguir entrenando. Este, y sí, pues tengo un nivel que no, de verdad, no me lo creo. ¿Tú crees que quizás cambió el manejo de la competencia, que antes era más por presión y ahora es por gratitud? Yo creo que me quité el tema no siento el tema de la competencia como competencia. Hoy en día salgo más a disfrutármelo. Entonces sí tiene que ver un poco más con la gratitud. Hay una cosa que me pasó en uno de estos últimos gestiones. Una de mis fortalezas siempre ha sido la nadada. De hecho, como buen triatleta, generalmente trato de prestarle menos atención a la nada, sobre todo porque además soy buen nadador, entonces salgo promedio en la nada. Eso me ocurre mucho en la bicicleta y en la carrera. En ese triatlón específico, he nadado aguas abiertas, o sea, yo hice un Ironman, yo hice un full, yo soy Ironman, lo terminé completo, o sea, he nadado 4 kilómetros, he nadado en Margarita 6 kilómetros en aguas abiertas, o sea, he nadado, nadado. Y ese día me dio un ataque de pánico el agua. O sea, me dio pánico, pánico empezar a meterme en el agua. Una cosa que nunca había sentido, no entendí, no lo entendí, todavía no lo entiendo. Lo convertí como en rabia en un principio. Dije, ya estoy aquí, tengo que nadar. O sea, ya no me queda otra. Y salí como un salvaje nadando los primeros 500 metros hasta que dije, no vinimos a esto, vinimos a disfrutárnoslo.
y logré otra vez agarrar control de lo que estaba haciendo, pero jamás le había tenido pánico al agua. Pero estamos hablando literalmente pánico de, mira, ¿sabes qué? Me voy a vestir, me voy para mi casa, no quiero hacer esto. Cari, ya para terminar, hay mucha gente que está viendo este programa, está pasando por una situación difícil, un diagnóstico. ¿Qué le dirías tú al Carlos de hace 2 años que estaba un poco el piloto automático? Yo le diría al Carlos hace 2 años que hizo lo correcto, que a pesar de que estaba en piloto automático, el piloto automático lo obligó a moverse. Yo creo que entiendo, obviamente entiendo la noticia, lo fuerte que puede ser y lo sencillo que debe ser refugiarse en decir, pobrecito yo, este, bueno, me tocó, vamos, no queda más nada, vamos. Yo creo que la mentalidad tiene que ser totalmente otra. Yo creo que uno más que estar pensando en que cuándo se va a morir es cómo vivir hoy todos los días que tengo para vivir. Yo creo que ese tiene que ser el mensaje. Hoy, olvidarse de lo que va a pasar mañana. Yo creo que uno tiene que vivir hoy todo lo que puedas vivir sin, sin que hubiera un mañana. Entonces, mi mensaje. Poderoso mensaje. A veces la fuerza no es la que te hunde con la noticia, sino no paralizarte y utilizar ese miedo precisamente para rebotar y subir y ponerme en marcha para seguir adelante, seguir con mi vida adelante. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima. Porque en el movimiento está la vida.